Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Están escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Estamos comenzando esta serie, pero eso no nos quita el interés de saber de ustedes. Platíquenos cómo les gusta tomar su café o si tienen alguna receta especial para prepararlo. Tenemos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Fondo Radio, en Twitter como @fondoradio1. También nos pueden contactar personalmente por Facebook y nos encuentran como Marcelo Velázquez Oficial o Larisa García Bojorquez. Además, estamos preparando una sorpresa para ustedes, una manera de podernos comunicar en tiempo real, pero ya llegará el momento de anunciarlo. Por lo pronto, déjenme preguntarles, ¿no se les ha antojado una taza de café? A mí sí. Vuelvo en un ratito, me voy a preparar una taza de café. Los dejo con Marcelo. La historia de esta bebida la vamos a iniciar en la media luna fértil. Pero está con nosotros Verónica Hernández, Carlos Velázquez, para estrenar una nueva manera o un nuevo estilo de Entre Historia y Canciones. Vamos a hacer algunas pruebas, a ver cómo se les hace y qué les parece si nos mandan sus comentarios a nuestras redes sociales, que ya Larisa hizo el favor de comentarlos. Pues a ver, ustedes que están aquí, ¿alguno de ustedes toma café? Sí, no hay buenos días sin café. Sí, yo también tomo café todas las mañanas. ¿Y alguna vez se han preguntado cuál es la historia de esta bebida? No, la verdad no. No, ni siquiera me había puesto a pensar eso. Pues es muy curioso porque detrás de casi todas las cosas que hacemos hay una historia, y créanme que cuando se ahonda uno en la historia de ciertas cosas, realmente se encuentra uno muchísimas sorpresas. Alguna vez, o más bien, no en alguna vez, en este momento, están pensando cuál puede ser la historia del café. Sí, claro. ¿Y cómo te imaginas que puede ser la historia del café? No sé, que alguien se le cayó un grano de café en un agua caliente y se hizo el café. Qué interesante. No, la verdad es que no, siempre pensar cómo llegaron a las cosas que conocemos hoy en día implica considerar que hubo muchas cosas que se echaron a perder o muchos riesgos que se tomaron, porque probablemente no es que el grano del café no es como nosotros lo conocemos probablemente. No sé cómo lo conozcan ustedes, radioescuchas, pero a lo mejor ni siquiera está molido, o no es el grano solamente. O sea, está envuelto de muchas cosas. Pues bien, la verdad van a sorprenderse. Esta va a ser una serie de programas que vamos a hacer. No tengo todavía exactamente la idea de cuántos se vayan a llevar, pero por lo menos bajita la mano van a ser 4 programas para ir viendo cómo fue avanzando, porque la verdad, ahora vamos a ver el inicio, pero su desarrollo ha sido muy emocionante y nos va a cambiar muchos paradigmas y muchas ideas de lo que tenemos de la historia de la humanidad. Pero en fin, en realidad yo les decía que la historia de esta bebida la íbamos a empezar en la media luna fértil. ¿Alguno de ustedes sabe dónde es la media luna fértil? Tengo algo como que es una parte de Europa, algo así. ¿No es un café? No, la media luna fértil es una zona que está entre los ríos Tigris y Éufrates, que abarca prácticamente lo que es Siria, Armenia, Azerbaiyán, Irak,
parte de Turquía. Si nos vamos a todo lo que abarca completamente la media luna fértil, abarca una parte de Egipto, abarca lo que es Líbano, Israel, y se va hacia el otro lado hasta Irán, Irak. Toda esa parte es una zona muy fértil. Pero nuestra historia va a empezar justo en los territorios que están entre los ríos Tigris y Éufrates, que también dan una apariencia más o menos de una media luna fértil. También hay quienes a la media luna fértil le dicen la creciente fértil, porque es una parte donde no está en medio del desierto. O sea, toda esa zona es desértica y solamente en las crecientes de los ríos es que se puede plantar en la zona de influencia de esos dos ríos. Y esto lo vamos a empezar allí más o menos hace unos 12,000 años. ¡Vámonos! Hace 12,000 Hace poquito. Hace 12,000 años, en esa zona del mundo es donde se inventó la agricultura. La agricultura aparentemente la descubrieron o la comenzaron a hacer las mujeres. Eso no se tienen pruebas, pero se sabe perfectamente que por el hecho de que los hombres salían a cazar, las mujeres, que eran las que se encargaban de recolectar, debieron de darse cuenta. Pero esa no es la historia que nos lleva. En ese tiempo, mientras los hombres empezaban o comenzaban a asentarse en pequeñas comunidades y a sembrar todavía eran cazadores recolectores, pero ya estaban más asentados, empezaron a sembrar pequeños espacios de tierra que naturalmente se podían sembrar. ¿Sí me explico cuando digo naturalmente? No. Lo que pasa es que para poder sembrar necesitas un espacio de tierra que esté limpio. Y la tierra no puede estar limpia. Siempre está llena de plantas y de hierbas y de cosas así. Pero de repente encontraban, o a lo mejor con un poco de herramientas, tomemos en cuenta que estamos hablando del Neolítico. El Neolítico, ¿qué tipo de herramientas utilizaba? Neo es nuevo, litos es piedra, entonces todavía son herramientas de piedra. No se conocía el hierro, no se conocía nada de eso, eran piedra. Con pequeñas herramientas de piedra a lo mejor podían limpiar pequeñas cantidades de terreno y ahí comenzaron a sembrar. La siembra implicaba que se quedaran y al quedarse nos empezamos a sentar. Pero junto con esto empezamos a darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor y de repente aparecieron las cabras salvajes, que al sembrar los seres humanos, pues a ellas les llamaba la atención y la cabra devora todo. Entonces los seres humanos empezaron a darse cuenta que las cabras andaban por ahí, las empezaron junto con el principio de la agricultura a los pocos miles de años, estamos hablando de, no sé, 1,000 o 2,000 años, el ser humano se dio cuenta que podía se fue interactuando con las cabras, que fue el primer animal que se domesticó, y empezaron a darse cuenta que si agarraban a las cabras, ¿con ayuda de quién podían mantener a las cabras controladas? Supongo que de alguna planta. No. ¿El café? No. Para poder mantener a los rebaños unidos, ¿qué usan los seres humanos? A los perros. Hace 20,000 años Correas. el hombre tiene perros. Correas. Correas. Los rebaños nunca los tienen amarrados. Entonces antes que a las cabras hubo una domesticación de los perros. Antes de las cabras hubo una domesticación de los perros. Los perros ayudaban a mantener alejados a los animales para que no se comieran la cosecha. Las cosechas, lo poco que sembraban para que no se lo comieran y para mantener. Pero eso sucedió hace más o menos unos 20,000 años. Hace como 12, el hombre se empezó a dar cuenta que las cabras se acercaban y que las cabras, si las juntaban, pasaron varios miles de años, unos 2,000 años más, para poder haber domesticado a las cabras de tal manera que podían mantenerlas en rebaños. Lo que les dio algo muy importante: seguridad alimentaria. La cabra siempre tenía leche y carne a disposición del hombre. Y el hombre a cambio le daba seguridad a la cabra de que no se lo comieran los depredadores. Y puede decir, ay, pero pues si se la van a matar para comerla, sí. Pero el grupo crecía. Había más cabras en rebaños que sueltas en libertad.
Por lo tanto, esa seguridad de vida que le dio el hombre a la cabra le convino. A pesar de que tenían que morir, se reproducían. Y ese es un principio natural de la vida. Donde no te va a mantener vivo todo, pero mantiene la especie vigente, exactamente. Entonces, pero después de haber conseguido domesticar a las cabras, se dieron cuenta que las cabras tenían algo que ni los perros ni los hombres podían hacer. ¿Qué fue lo que les dije que hacían las cabras? ¿Por qué se acercaban? ¿Por los rebaños? Sí, ¿Por los cultivos? Ajá, porque las cabras devoran todo. Limpiaban el terreno. Entonces las cabras comenzaron a ayudar al hombre a limpiar los terrenos para poder cultivar y a dejarles lugares para poder vivir. Porque el hombre normalmente llegaba a lugares que por naturaleza estaban así despejados, pero el hacerse sedentarios empezó a hacer crecer la cantidad de hombres en grupo, entonces necesitaban más terrenos y las cabras lo que hacían era limpiaban los terrenos. Había más terreno para agricultura y había terreno para construir las casas. Entonces, estamos hablando de que esto sucedió hace más o menos unos 10,000 años. Uh-huh. Hace más o menos unos 6,000 años, o sea, 4,000 años después, los hombres se fueron extendiendo. O sea, estamos hablando de que esto sucede en la creciente fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, que es poquito al norte de Israel, a la altura de Siria, abajito de Rusia. Pero en la zona todavía se puede decir que es una zona caliente de la tierra. Y de ahí obviamente nunca iban para arriba, iban para abajo, porque el hombre no se mueve hacia los lugares fríos, sino hacia los lugares calientes. Entonces, con este principio de rebaños de cabras y grupos humanos, pues las comunidades se fueron extendiendo. La comunidad crecía, ya no podía ser mantenida dentro del terreno que tenían y tenían que extenderse y hacer nuevas comunidades. Este proceso más o menos duró unos 4,000 años antes de que llegaran al sur de la península arábiga. ¿Sí saben cuál es la península arábiga? La que tiene forma como de bota de Santa Claus, a un ladito de África. No la bota de tacón alto de Italia, sino la bota de los Emiratos Árabes Unidos, que están en el norte, a un ladito de África, en la parte de arriba. A un lado del Mar Rojo. Ya. Ok. Y allí vamos a dejar ahorita, nos vamos a ir a un corte. El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta llamada cafeto. Es una bebida altamente estimulante por su contenido de cafeína, una droga psicoactiva. Suele tomarse durante el desayuno, después de este o incluso como único desayuno, aunque también se suele tomar en la merienda o después del almuerzo o cena para entablar conversaciones o solo por costumbre. Es una de las bebidas sin alcohol más socializadoras en muchos países. Las formas más populares de tomarlo son negro y con leche o con o sin azúcar. También se le suele añadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algún licor. Es decir, dependiendo de la receta hay diversas formas de prepararlo. Se sirve habitualmente caliente, pero también se puede tomar frío o con hielo, como en España o Grecia. En España, Portugal y Paraguay es frecuente el consumo de café torrado o torrefacto, es decir, tostado en presencia de azúcar. El cultivo de café está culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos países que lo han producido por más de un siglo. Durante el periodo 2012-2013 se produjeron 8.7 millones de toneladas de café, de los cuales se exportaron aproximadamente un 80% por un valor de 19.100 millones de dólares, mientras que el valor bruto de la industria total asociada al comercio del café se estima en 173.400 millones de dólares. Actualmente, más de 25 millones de fincas familiares en unos 80 países cultivan alrededor de 15.000 millones de cafetos, cuya producción termina en los 2.250 millones de tazas de café que se consumen a diario.
vámonos poniendo en ambiente. ¿Qué les parece si ahora escuchamos un poco de reggae? Un ritmo nacido en Jamaica y de alma africana, inspirado entre las plantaciones de café en esta isla de un grupo muy conocido allá por los 70s, The Ethiopians. Nos canta Freedom. Déjense llevar por el ritmo, verán que la canción está maravillosa.